Evidentemente hay un solo lenguaje en esta fiesta, así que gracias a los organizadores, a los padres que estuvieron incluyendo también a nuestros niños mexicanos en esta hermosa canción. Antes de comenzar este mensaje, quisiera hacer una fe de errata sobre la imagen de la galaxia que se mostró el día martes y que el señor Warren también compartió con todos nosotros. Mencioné que la imagen era la más profunda que el ser humano había tenido hasta una de las más profundas, no es la más profunda. Esa sería la corrección que quería hacer. Bien, comencemos entonces con este segundo mensaje. Estamos muy bien en el tiempo. La zarzuela es un género lírico que relata una historia con cantos, con música y bailes. Este arte fue originado en España y fue heredado por los países colonizados aquí en América Latina. Y hay una zarzuela muy antigua, Cóndor pasa. En esta presentación artística relata la historia de los mineros peruanos que son explotados duramente por sus jefes extranjeros. En la última escena de la zarzuela sucede algo sorpresivo. El dueño de la mina muere. Entonces los trabajadores en la mina miran hacia el cielo con mucho calor, en la parte montañosa de Sudamérica, sucios, en cavernas oscuras, muy cansados, se enteran de la noticia y observan que arriba en el cielo cruza los cielos un ave negra, una gran ave negra con sus alas extendidas, un cóndor. Para ellos, esta ave representa el gran anhelo de sus vidas, la libertad. En ese momento representa el gran anhelo de sus vidas, su libertad. Es de aquí que viene el gran origen de esta zarzuela, del libreto, y también de la hermosa melodía de folclor andino, que se considera incluso el himno nacional de América del Sur, con esta pieza musical, El Cóndor pasa. Con esta imagen en mente, pregunto, ¿qué es la libertad para usted? En su vida, tomar este concepto de la libertad y aplicarlo en estos días que estamos finalizando tabernáculos a punto de iniciar el octavo día. Eso es lo que vamos a hacer en este desarrollo, el concepto de la libertad, y lo vamos a aplicar a nosotros y a los que todavía no la tienen. El título del mensaje es La libertad pasa. Libertad. Es un concepto muy importante que leemos desde el inicio de las Escrituras hasta el final. En el huerto del Edén, el ser humano comete un error que lo llevó a la esclavitud, de la que eventualmente sería liberado. Eso lo podemos ver ahí, no vayamos a Génesis 3:15, pero vemos la profecía sobre esta batalla que realizaría la simiente de la mujer con un golpe en la cabeza a aquella serpiente. Con el correr de los años en la historia de la Biblia, vemos que la libertad va tomando forma y va haciéndose cada vez más clara. Es así como llegamos a los profetas, y en específico vamos a leer al profeta Isaías. Acompáñenme al capítulo 61 de Isaías. Isaías
capítulo 61 y versículo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1. Dice, es un versículo bastante conocido: el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cientos de años después, sucede una escena que a mí me emociona mucho, que es la que describe aquí Lucas 4:21, también Mateo y otros evangelios. Jesús toma el rollo de Isaías y lo lee enfrente en la sinagoga y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué impresionante tratar de imaginarnos ese momento de una escritura cumplida por Jesús en ese momento. Jesús desarrolla lo leído en el rollo de Isaías y menciona 2 milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento y no fueron dentro de la tierra de Israel. De hecho, no fueron sobre algún israelita. Tenemos el milagro de la viuda de Sarepta en Sidón con Elías. Y tenemos el milagro de Eliseo sobre el leproso Naamán, cuando es la parte de Siria. Entonces son 2 gentiles. ¿Cómo recibieron este desarrollo del punto que Jesús les estaba intentando decir a este pueblo tan duro de cerviz? Sobre la libertad. Les está diciendo: no es solamente para ustedes. La audiencia se enfureció y no quisieron escuchar esta publicación de la libertad. Esta libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Hay algo que sucede similar en Juan, capítulo 8. Vamos a leerlo, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y versículos 30 al 33. Este va a ser los versículos principales. Son versículos bastante conocidos. Juan 8, versículos 30 al 33. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Este diálogo resulta muy interesante de analizar, puesto que en el versículo 32 Jesús ofrece de manera explícita la verdad. Les ofrece la verdad. Les ofrece la libertad. El verso anterior menciona que algunos judíos por ahí habían creído en él. Y el contexto del capítulo 8 es muy revelador, puesto que aquí tenemos a Jesús revelándose una y otra vez como el yo soy. Como el yo soy. Versículos 12, 24, 28 y 58. Les dice que fue él quien se le apareció a Moisés. En otras palabras, al patriarca, en esa zarza ardiendo, que estuvo con Abraham y que fue incluso antes que Abraham. ¿Qué pasó con la audiencia? No pudieron tolerar esa revelación y decidieron apedrearlo. Recordemos, Jesús les ofrece la verdad.
les ofrece la libertad, pero ellos la rechazan abiertamente, creyendo que no la necesitaban, porque nunca habían sido esclavos de nadie, según ellos mismos dicen. Pero qué soberbia, pero qué mente tan estrecha para este público. El ofrecimiento de la verdad y de la libertad, que podríamos llamarle este rescate, es un hecho maravilloso que la mayoría de los escribas, los fariseos, no visualizaron ni aceptaron. Pero nosotros sí. Pero nosotros sí. Primera de Pedro, por favor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Solo estos dos versículos. Un versículo clave. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada año antes de Pascua y de panes sin levadura, se habla generosamente acerca de ¿qué? De la esclavitud de Israel en Egipto, de la libertad que Dios nos ofrece, habiendo Jesús, el Cordero perfecto, ofrecido su vida para derramar su sangre por nuestros pecados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amado pueblo de Dios, que escucha este mensaje, ¿conocemos la verdad? ¿Conocemos la verdad? No tiene nada de presumido a sentir que sí, conocemos la verdad. Conocemos las preciosas verdades de Dios. Por supuesto que lo hacemos. Si no, estaríamos en casa, en nuestros trabajos. Estaríamos con preocupaciones en este mundo. Claro que conocemos la verdad. Ahora, tal vez algunos, no nosotros, tal vez algunos consideren que conocer la palabra de Dios y su santa y perfecta y justa ley es una restricción y no nos da realmente una libertad. Alguien puede llegar a pensar eso. Solo como una pequeña muestra, acompáñeme por favor a Salmos 119. Salmos 119. Y capítulo 119 y versículo 45. Es un versículo muy simple y no es el único que vamos a encontrar que nos dice algo como esto, versículo 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 32 de este mismo versículo, de este mismo capítulo. Por el camino de tus mandamientos correré cuando me ensanches mi corazón. Cuando me ensanches mi corazón. Aquí del hebreo rakhav, que significa aumentar, ensanchar, hacer algo espacioso en mi corazón. ¿Qué vemos aquí? Que la ley de Dios no está asociada a una restricción estéril. Al contrario, más bien es un conocimiento de expansión, de libertad y de una rica apertura para crecer como un corazón abierto. En el mensaje anterior se comentó algo al respecto
Y yo estoy seguro que tanto mi hermano Delgado que estuvo aquí y muchos de nosotros tenemos amigos, familiares, compañeros muy queridos que no están en la iglesia. Algunos de ellos son excelentes personas y lo gracioso es que algunas veces son mucho mejores que nosotros como personas. ¿Cuánto deseamos que ellos sepan las cosas que Dios nos ha revelado a nosotros? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Conozco una persona tan buena y no sé por qué Dios no la llama. Puede llegar incluso a ser angustiante, frustrante, pensar que aquellos entre los más amados y quizás cercanos a nosotros no están aquí en este lugar. No están con nosotros adorando al Creador del universo. Los niños acaban de hacer algo fenomenal, una alabanza a Dios. La gente de la cual hablamos no está aquí, no está celebrando a Él esta hermosa fiesta. Para ellos, tal vez, nos encontramos en unas simples vacaciones, o quizás lo más cercano a un retiro espiritual. Puede ser, pero no lo entienden. Respetan, pero no lo entienden. Y les quiero contar algo que me pasó hace pocos días en este lugar. Porque al ser parte de la organización de esta fiesta, cuando alguno de nosotros se cruza a un trabajador del hotel, y ustedes que los conocen muy bien, están muy atentos a lo que nosotros necesitamos como iglesia. Y entonces siempre que me encuentro con ellos, me saludan, me sonríen, me dicen, ¿necesita algo? ¿Qué podemos hacer? ¿Todo bien? Todo bien. Seguimos adelante. Pero un día de estos se me acercó uno de ellos, un trabajador del hotel, no para mencionarme alguna de estas frases. Y empezamos a conversar, empezamos a hablar. Me empezó a relatar de un buen amigo que no podía encontrar sentido a su vida. Este amigo de este trabajador ha estado en rehabilitación por consumo de estupefacientes y por haber querido quitarse la vida, no una vez, sino 3 veces. Este trabajador claramente quiere ayudar a su amigo. Y en su mente confundida me decía, ¿cómo? ¿Qué decirle? ¿Cómo animarlo? ¿Cómo esperanzarlo? Y tenía ideas mezcladas con un cristianismo, con nosotros, no sabía por dónde iniciar. Entonces, solamente le sugerí cosas muy sencillas y él escuchó muy atento. Pero al final le dije, lo que le vas a enseñar a tu amigo, debes creerlo tú primero. Tú debes creerlo, tú debes vivirlo, tú debes sentirlo para poder enseñarlo. En otras palabras, le dije, no puedes ayudar a alguien si no tienes claro el camino. Y fue como un jaque porque quedó todavía más confundido en su mente, en el buen sentido, pensativo. Muchos en este mundo se sienten como el amigo del trabajador, cegados. Este es el tipo de persona que se pregunta, ¿por qué seguir viviendo? ¿Cuál es el sentido de vivir? Este es el tipo de persona que vive en un modo autodestructivo. Autodestructivo. Mucha gente vive así. Tal vez otros, como el trabajador del hotel, una buena persona, luchan incansablemente con mucho optimismo frente a las adversidades que la vida le depara. Pero igual están cegados. Igual no tienen respuestas. Tal vez se sentirán libres de hacer lo que les plazca. Cosas buenas, cosas malas, no importa mucho.
pero lo cierto es que están cegados, confundidos y no tienen paz. ¿Por qué? Porque no cuentan con esa libertad. No tienen la opción de conocer. La canción que les comenté al inicio habla de eso, de este gran pájaro volando que simboliza esa libertad, el vuelo del cóndor. Hoy día en la mañana había un gran ave aquí en la alberca, en la piscina, que estaba volando por todas partes, no sé si lo vieron por ahí. Algo parecido es un cóndor. Para ellos, hablando de la libertad, no ha cruzado un pájaro por sus cabezas, no han visto la libertad, pero la libertad sí pasará por ellos en un futuro. Dentro del plan de Dios, como conocemos, habrá 1000 años para personas físicas en esta tierra que tendrán la capacidad de conocer libremente el camino que hoy nosotros conocemos. Hoy día tal vez no es el momento, pero habrá un tiempo de 1000 años donde todas las personas físicas sí, libremente van a poder entender, van a poder mirar. Conocemos las Escrituras. Isaías 2 nos habla de un futuro donde la ley de Dios saldrá de Sión. Muchas naciones acudirán al monte del Eterno. La ley saldrá de aquí. Las naciones vendrán a preguntar, ¿cómo hay que hacerlo? Y se les responderá, libre y abiertamente. Ahí está el versículo de que no se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá más guerra, no habrá necesidad de guerra para ellos. Entenderán libremente. Habrá libertad para conocer, para acceder al conocimiento de la verdad de Dios y ellos podrán ser libres. Es muy diferente al presente siglo malo, ¿o no? Es muy diferente ese mundo. Acompáñeme a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículos 3 y 4. También es un versículo bien revelador sobre lo que estamos hablando, de que vivimos en un mundo muy diferente al que necesitamos todos vivir, que llegue el reino de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo real, lo que está allá afuera. Incluso en este mundo, Satanás es utilizado para llevar a cabo los designios en la infinita sabiduría de Dios. Hay un velo que es temporal. Hay un velo que es temporal sobre este mundo. Pero en el reino, recordemos que Satanás será llevado a un pozo, a un lugar donde ya no podrá engañar más a las naciones por 1000 años. La fiesta de tabernáculos representa muchas cosas. Se han hablado en esta semana varios mensajes interesantes sobre lo que es esta fiesta. Y entre todas ellas está el concepto de la libertad. Y es muy importante concebir cómo es esto de la libertad. Aquellos que sobrevivan de las naciones, que fueren a Jerusalén y que sobrevivan cuando venga Jesús, tendrán la libertad para conocer los caminos de Dios, sin impedimentos, sin distracciones, sin velos. Un pájaro volará por sus cabezas y verán la libertad pasar. Tabernáculos
libertad. Claro que sí. Y octavo día, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Aquí vemos el maravilloso momento donde la libertad también tiene un color, una importancia sobre los seres humanos que nunca recibieron la oportunidad de acceder a esa libertad. Y entonces está la segunda resurrección. Hasta aquí tenemos 4 puntos bíblicos sobre la libertad. Punto número 1, la libertad que ha sido profetizada en la antigüedad ha pasado por nuestras cabezas, ha pasado volando entre nosotros, de manera simbólica como este cóndor. 2, la libertad la estamos disfrutando en esta fiesta. Hay mucha libertad en esta fiesta. Grandes preocupaciones no las hay. Y todo ha quedado atrás. Hay gran libertad en esta fiesta. 3, la libertad estará disponible para aquellos seres físicos en el reino de Dios. Es algo muy esperanzador. Lo que hoy día alcanzamos a concebir como libertad, que quizás no es tanto como quisiéramos, el mundo la tendrá en el reino de Dios. Y 4, la libertad estará disponible para toda carne, para todas las personas que murieron sin conocer esto de la libertad en esa segunda resurrección. 4 puntos. Ahora bien, al inicio de este mensaje comenté algo acerca de esta pieza musical muy antigua. Tiene más de 100 años, que está originada en el folclore andino, en el país de Perú. Se sospecha, esto es una sospecha, que el cóndor pasa no solo tiene raíces andinas en estos países andinos, el país peruano, sino también tiene raíces de los esclavos africanos que llegaron a esta zona a trabajar para las minas, quienes también pudieron haber influido en el arte, en la música, en la cultura peruana, en sus raíces. Es una sospecha, pero bueno, prueba de esto puede ser aquella antigua canción, Joshua fought the Battle of Jericho. Es muy parecida al Cóndor pasa. Hay una conexión musical ahí muy interesante. Ahí vamos a escuchar un poco esto, un poco antes. Además, esta canción es conocida por los 5 continentes gracias a Simon and Garfunkel. ¿Alguien conoce a Simon and Garfunkel? Un dúo folk rock de los 60, de los 70. Ellos escucharon la música en París y les gustó tanto que la utilizaron y le pusieron letra. Esta melodía la conoce todo el mundo. Tiene 4.500 versiones aproximadamente. Gracias por la música. La canción de Simon and Garfunkel, la letra es, o el título es If I Could. I'd rather be a sparrow than a snail. Es la misma canción, pero hay una conexión interesante. Hay algo muy bonito en la música que ha conectado al mundo completo. Esta música andina de zampoñas, bombos, charangos, es decir, vientos, percusión y cuerdas, ha traspasado las fronteras, idiomas, culturas, y nos ayuda a concretar una idea interesante. Así como estos mineros peruanos que vieron pasar en esa zarzuela este cóndor volando, y ellos estaban bajo una pesada esclavitud, anhelaban fervientemente su libertad, así como ellos, de la misma manera, el ser humano, sin importar el idioma, sin importar el lenguaje, sin importar su etnia, su origen, su color, su estatura, no importa, el ser humano anhela fervientemente que pase un cóndor por ese cielo. Anhela alcanzar su libertad. Tal vez no lo comprende,
pero eso es lo que anhela el ser humano. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Y nosotros a qué fuimos llamados, hermanos? Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Noten la claridad de lo que se nos está diciendo. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está el pequeño, he ahí el detalle, decía Cantinflas. Ahí está el detalle. Porque si hablamos de libertad a la luz de las Escrituras, sin importar idioma o cultura, debemos caer en cuenta que todos somos esclavos. Todos somos esclavos de algo. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6 y versículo 16. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay dos, podríamos decir, dos esclavitudes. No existe la libertad, aquella que el ser humano piensa, cree, sueña o imagina, de hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Porque si no se tiene el conocimiento de Dios para ser realmente libres, como lo vimos en Juan 8, la esclavitud que queda entonces es para muerte, esclavitud al pecado. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. Dos esclavitudes. Es muy interesante este concepto. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. Hablando aquí de la gente que está realmente esclava al pecado. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad es bien especial y el mundo no la comprende así. Miren aquí en 2 de Pedro, un poco más adelante, capítulo 2 y versículo 16, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Es cierto que en este mundo hay gente que tiene más libertad que otro? Hay gente que tiene libertad de ir a celebrar el sábado cerca o más lejos, o una fiesta de tabernáculos más lejos. Hay libertades, hay circunstancias, sí es cierto, pero no estamos hablando de ese tipo de libertades. Hablamos de la libertad de poder comprender las preciosas verdades de Dios. Esa es la libertad. Querido pueblo de Dios, la libertad ha pasado por nuestras vidas. La libertad ha pasado por nuestras vidas. Y teniendo ese privilegio, el de comprender el camino de Dios, hemos elegido ser esclavos. Así es. Hemos elegido ser esclavos. La carta a los romanos está dirigida a los cristianos en Roma, y en Roma existía una cultura muy normal de tener esclavos. Pero esta esclavitud no es la que impuso Europa a partir del siglo XV con aquel horrendo comercio de
esclavos con cadenas, con trabajos forzados, llevándolos en barco, muriéndose cientos y cientos, y también esclavizando a la gente de los países colonizados. Como existe el rechazo al concepto de la palabra esclavitud, tanto en inglés como en español, los traductores optaron por poner la palabra siervo, siervo, o dulo, se escribe duolos, dulo. Tanto en inglés como en español se puso la palabra del griego dulo a siervo. Noten Romanos capítulo 6, estamos hablando de Romanos, donde se ve mucho este concepto. En inglés, ¿no? Servant, siervo. Romanos capítulo 6 y versículo 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, dulo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Noten lo que hace Pablo, está mezclando ahora los conceptos de esclavitud y de libertad en nuestro llamamiento. Y tenemos la mente muy abierta y clara sobre lo que se está refiriendo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Libres de la justicia. Sí, aplica el concepto. Versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De esa libertad de la justicia? Donde el mundo es libre de la justicia de Dios. Porque el fin de ella es muerte. El fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, ahí está, dulo, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el concepto que tenemos que tener muy claros. El ser humano confunde su anhelada libertad con el libertinaje o libres de la justicia de Dios. Actuar en esta vida sin justicia de Dios. Y eso los convierte en realidad a ser esclavos del pecado. Y el fruto de aquello es la muerte. Cuando en realidad ser verdaderamente libre es que hayamos sido comprados por un precio. Es curioso el concepto. Somos verdaderamente libres cuando somos esclavos de Dios y no esclavos del pecado. Primera de Corintios, capítulo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, perdón. Capítulo 6 y versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un esclavo pertenece a alguien porque ha sido comprado. Recuerden, no es la esclavitud de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, no es esa la esclavitud. Estamos hablando de dulo, la esclavitud bíblica. Tampoco estamos hablando de un servidor. Un servidor es más que nada un asalariado que va a trabajar un tiempo y se va. Y el esclavo de por vida con el dueño. Ese es el tipo de esclavitud que tenemos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. ¿Por cuánto?
por la sangre preciosa de Jesús. Ese es el precio que pagaron por cada uno de nosotros. Por eso no nos pertenecemos. No somos dueños de lo que tenemos acá. Hemos sido comprados por nuestro dueño, Dios. Pedro, Pablo, Tito, Timoteo, Santiago, Judas, todos ellos en sus cartas inician diciendo, esclavo de Dios, no siervo. Todas sus cartas inician diciendo, esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Todos ellos inician sus cartas de esta manera, con la correcta traducción de dulo, no siervo, esclavo. Es un tema complejo, es un tema interesante y lo he querido visualizar en esta fiesta. Si me pueden poner nuevamente la imagen del cóndor, lo he querido visualizar en algo tangible, como un pájaro que vuela la cordillera de los Andes en ese folclore andino, para que lo recordemos y lo llevemos a nuestro hogar. Vamos a concluir. Si recapitulamos, tenemos que la libertad es algo que Dios profetizó desde mucho tiempo atrás, desde que el hombre pecó. Incluso es parte de su plan, antes de la fundación del mundo, como lo conocemos. Esta libertad fue publicada en labios de Cristo, profetizada por los antiguos profetas, y no fue muy bien recibida por los suyos. Lo querían apedrear. Le dijeron, tú estás hablando unas barbaridades. Nosotros no somos esclavos de nadie, dijeron. Y Jesús les dijo, ahí está la verdad, ahí está la libertad, si permaneciereis en mis palabras. Nosotros hoy día estamos permaneciendo en las palabras de Dios, estamos guardando sus fiestas. Tenemos esa verdad dentro de nuestras manos. ¿Estamos siendo libres? Claro que sí. Otro punto. El mundo recibirá la libertad que estamos hablando en el reino de Dios. Habrá una puerta abierta, ancha, para que la gente vaya a preguntar. ¿Cómo animo a mi amigo a que no se suicide? Qué difícil pregunta. Hoy, en el mundo del mañana, vamos a responder esas preguntas y muchas más para animar a la gente a que desarrollen su camino de libertad. Eso es en el reino de Dios, en el mundo del mañana, el milenio, y también en el octavo día, como lo mencionamos, que se va a hablar probablemente mañana mucho al respecto. Nadie es libre en realidad. Es una premisa importante. Nadie es libre en realidad. Somos o esclavos del pecado o esclavos de Dios. Esclavos del pecado o esclavos de Dios. Acá estamos nosotros. Somos esclavos de Dios. Entonces, con todo lo anterior expuesto, podemos preguntarnos, ¿somos libres de algo? ¿Somos libres de algo? Claro que sí. Somos libres de las consecuencias del pecado. Somos libres de no temer a la muerte. Somos libres de poder crecer en gracia y en conocimiento. Somos libres de practicar la justicia de Dios. Somos libres de desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Somos libres de ser hijos de Dios y de conocerlo pronto, tal como Él es, como menciona 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Hoy día en la mañana se bautizaron 3 personas. Son libres de hacer todo esto, porque el dueño que todos tenemos nos quiere libres, quiere que crezcamos y que desarrollamos un carácter maduro espiritual. Así que, así como aquellos mineros andinos en Perú, Perú es un país en Sudamérica, limítrofe con Chile,
en la costa Pacífico. Para aquellos mineros andinos, tomando la zarzuela, tomando la escena de la muerte del dueño y todo esto que mencionamos al principio, para nosotros ciertamente ha pasado la libertad por aquí. Sí ha volado la libertad por nuestras vidas. Gracias a Dios, quien nos ha rescatado para ser sus esclavos, para ser sus hijos eternamente. Pensemos en esto, en lo poquito de fiesta que nos queda. Vamos a terminar con una escritura más. En 2 Corintios, capítulo 2, capítulo 3, 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, y sabemos que el Espíritu está aquí, allí hay libertad. Buenas tardes a todos.